supe que la anta estaba en problemas, que solo hay 2.500 individuos, entonces por eso entendía que podía haber allí ese espacio que yo quería para trabajar en temas de conservación de la biodiversidad. Only 2,500 of these animals exist on Earth. They live hidden in the mountains of Colombia, Ecuador, and Peru. Most people have never heard of them. Tuve un encuentro con la anta de montaña. Cuando uno pasa a encontrarse con un animal silvestre como la anta, tan carismático, monumental, ¿cierto? Pues uno, en mi caso, pues hay como un enamoramiento. Shy, ancient, and almost invisible, the mountain tapir, or danta in Spanish, is one of the most endangered large mammals in South America. Yo iba en uno de mis recorridos hacia la Laguna del Otún y en una parte que se llama el Jordán, muy típica para avistamiento de dantas, a 3.200 metros. Tuve el encuentro, lo vi en el camino, como este camino, encontrársela allí de repente como, obviamente hay un temor, pero pues uno entiende que no hay por qué tener peligros, animal herbívoro, no te va a atacar si tú eres responsable con el encuentro, no tratar de tocarla. Obviamente la foto me parece que es importante porque es el recuerdo. That encounter became a mission. Pablo created Conservation on Wheels, a one-man operation running entirely on passion. Es un proyecto que busca conservar nuestra biodiversidad a través de 3 ejercicios pedagógicos básicos: educación ambiental, movilidad sostenible y promoción de estilos de vida saludable. Con la frase de batalla que yo digo que es insistir, resistir, persistir y no desistir en este propósito de aportarle a la conservación de nuestro planeta. Cycling from school to school through Colombia's high-altitude communities, teaching kids why this animal and this ecosystem is worth fighting for. Esta es nuestra aula ambiental itinerante, con esta recorremos Colombia. Estas son las maletas pedagógicas con las que llegamos a comunidades escolares de alta montaña, haciendo un ejercicio de educación ambiental a favor, digamos, inicialmente de la anta de montaña, del oso de anteojos, y que desde allí ellos se comprometan, se sensibilicen y se interesen por conocer esas riquezas ambientales que tiene cada comunidad en su entorno. But doing this alone, with no funding, no institution behind him, means fighting 2 battles at once, one for the animals and one to keep the project alive. El proyecto obviamente adolece de muchas cosas. Una de esas es visibilizar lo que se hace, que la gente conozca este tipo de iniciativas, que son construcciones personales, motivadas por el amor, por el entusiasmo, por la vocación. Y obviamente el tema financiero, poder lograr fuentes de financiación, digamos, sólidas, que permitan hacer mucho más y que la gente de otras latitudes conozca nuestra biodiversidad, porque al final esta biodiversidad sustenta la biodiversidad del planeta. This biodiversity doesn't just belong to Colombia, it sustains the entire planet. And right now, one man on a bicycle is the loudest voice it has. Digamos que el proyecto con el tiempo se convirtió en mi proyecto de vida, porque en él pues, gravitan mis pasiones, gravita el deporte, gravita la conservación. Le da sentido a mi vida. If this story moved you, share it. Because visibility is the one resource Paulo actually needs. Subscribe to ColombiaOne for more stories from the people quietly changing the world.